Sean todos ustedes bienvenidos al conversatorio del libro 500 años de la Villa Segura de la Frontera, Altepeaca de hoy. Nos acompaña esta tarde Sergio Vergara Verdejo, secretario de Cultura del Estado de Puebla. Brindamos un fuerte aplauso para nuestro presidente municipal de Tepeaca, Sergio Salomón Céspedes Peregrino. Doctora Lidia Gómez, investigadora y docente UAP y coordinadora general del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla. Doctora Isabel Fraile, coordinadora del libro 500 años. Arquitecto Rafael Barquero, investigadorina e historiador nahuatlato, promotor cultural, locutor y cronista. Aldo Roberto Rivero Pastor, historiador nahuatlato, promotor cultural, locutor y cronista. Iniciamos con las palabras de bienvenida de nuestro presidente municipal de Tepeaca, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Muchas gracias. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida aquí a nuestro señor secretario de Cultura. Muchas gracias, es un honor poder tenerte aquí en Tepeaca, que sabes que es tu casa, señor secretario. Es un verdadero honor y gracias por todo tu apoyo y compromiso. Saludo a este panel de especialistas que le han dado vida a este libro y que por medio de investigaciones, con un sustento científico, como medio del análisis y de la crónica, han podido reflejar el sentir de los años de nuestro hermoso Tepeaca en este gran libro que quiero presentar en nombre de mis compañeras regidoras, de los señores regidores, de la síndico, en nombre de todos los miembros del ayuntamiento. Para mí es un honor poder poner y presentar este libro que habla de nuestro hermoso Tepeaca. Es un tiraje de 20,000 libros que hemos decidido poner en manos de cada uno de los hogares de nuestro municipio para que podamos conocer la grandeza y la historia de nuestro pueblo. Quiero agradecer personalmente el prólogo del licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta, nuestro gobernador del Estado de Puebla, a quien agradezco todas sus atenciones y todo su apoyo para el Estado. Agradezco a este gran panel porque podrán ellos reflejar muchas cosas de la grandeza de Tepeaca en este libro, con grandes sorpresas que lleva dentro. Y voy a permitir mencionar dos. La primera lleva una réplica en un póster de nuestra cédula real, este gran documento que nos da una gran identidad, que sella ese gran pacto de las dos culturas entre lo que fue los dos mundos. Y bueno, y otra parte que es un tema que para nosotros es más que interesante, es que este libro no está terminado. En este libro, en la parte final, tiene varias hojas en blanco para pedirles que una vez que estén en los hogares de todos los tepeaquenses puedan analizar cuál ha sido su paso en estos primeros 500 años de nuestro municipio, y que con ello busquemos, bajo el análisis y el compromiso y el amor a nuestra familia, el poder comprometernos y poner en este libro cuál va a ser nuestra huella para los próximos 500 años de Tepeaca. Vale la pena recobrar la identidad y el amor por nuestro pueblo. Vale la pena conocer nuestras raíces, pero vale mucho más la pena saber que el futuro de Tepeaca lo construyen todas las familias tepeaquenses. Es un verdadero honor para mí, amigos y amigas, ser el presidente municipal en este gran festejo. Pero reitero, el Tepeaca que hoy vivimos lo han construido muchísimas generaciones de familias de trabajo, de bien, gente honesta y honrada, que todos los días se levanta a trabajar para sacar adelante a sus familias. Por eso, una vez más,
Muchísimas gracias por permitirnos tener el honor de conducir los destinos de nuestro municipio en este periodo. Gracias, en verdad, infinitamente gracias, y seguiremos con más sorpresas para concluir con este día. Pero mientras tanto, damos paso a los investigadores, a la gente de la CONE, a la gente que ha dado vida a este día. De antemano, muchas gracias. Escuchemos el mensaje que nos dirige Sergio Vergara Verdejo, secretario de Cultura del Estado de Puebla. Bueno, perdón, ya nos echamos como 4 discursos en este día, pero la verdad es un orgullo, vuelvo a decirlo, estar aquí en Tepeaca. Me da de verdad muchísimo gusto que en este libro pues, esté gente de la crónica, que esté Lidia, que es nuestra presidenta, que esté Ando, que esté Barquero, que esté Isabel, y yo creo que muchas gentes más que participan. Pero más que nada, de verdad, lo que lo hablábamos hace rato en una reunión que tuvimos con el gobernador del presidente municipal. O sea, pocos presidentes municipales se interesan para que la gente conozca su historia, y eso es lo más importante. La historia tiene que conocerse por todos, desde lo pasado, el presente, para poder hacer un buen futuro. A veces Tepeaca está en la discusión ahorita del mundo, porque aunque nosotros estamos subiendo todo lo que está pasando en Tepeaca, en todo el mundo, nos estamos llevando al 2020, nos estamos llevando a la crónica nacional, nos estamos llevando al Consejo Nacional de la Cultura en la Federación. Entonces, creo que todo el mundo pregunta de qué se está hablando en Tepeaca, más en esta discusión del mestizaje, de la conquista y de todo lo que pasa, y por qué se está festejando este día. Y lo hemos dicho muy claro, nosotros estamos aquí porque es parte de la historia, es un destino, lo tenemos que reconocer, y en esa historia pues automáticamente tenemos que participar. Y qué bueno que se comente, y qué bueno que se ha comentado desde la mañana, qué bueno que se van a hacer acciones aquí en la parte de Tepeaca. Ahí nos va a ayudar el diputado, y ya quedamos con todas esas comisiones. Muchas gracias. Y a toda la gente que aquí vive y que aquí está, porque al final de cuentas, como lo dice el libro al principio, todos hacemos la historia de Tepeaca. Entonces, pues muchas gracias otra vez, presidente, por invitarnos, y qué bueno que vamos a oír aquí a gentes que de veras sí les saben la historia. Gracias. Ha llegado el momento de dar inicio a este conversatorio. Nuestros ponentes darán una exposición y posteriormente cerraremos con una ronda de preguntas y respuestas. Para dar inicio, cedemos el uso de la palabra a la doctora Isabel Fraile, coordinadora del libro 500 años. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Es un gusto para mí encontrarme en esta fecha tan señalada en Tepeaca, después de este proyecto que llevamos trabajando varios meses y que por fin encuentra el momento de ver la luz mediante el libro que ahora ustedes tienen en la mano. Agradezco la confianza de que nos invitaron a formar parte de este hermoso libro, que hemos tratado de reunir el material necesario para darle sentido a que los ciudadanos del municipio se sientan identificados con cada una de las partes. Me da gusto que estén conmigo además en la presentación el resto de los integrantes de este texto, comenzando por la doctora Lidia, una compañera de la universidad y una grandísima conocedora de la historia de Tepeaca, especialista desde hace ya muchos años en estudiar a los pueblos indígenas del estado de Puebla del siglo XVI, y que hace un magnífico capítulo sobre la historia del municipio desde los orígenes prehispánicos hasta el asentamiento del que ahora se dan los 500 años. El segundo capítulo importante del documento lo realizan los compañeros, el arquitecto Rafael Barquero y Ando Rivera, junto a mi compañera Lidia,
que de manera conjunta realizan un fantástico paseo por el patrimonio edificado de Tepeaca. Era importante que los habitantes del municipio sepan encontrar en cada uno de estos rincones una parte de su historia que forma sentido en la traza urbana donde se mueven diariamente y que a veces uno pasa desapercibido por el ajetreo de la vida cotidiana. El tercer capítulo es el que realizo personalmente, donde pretendo encontrar un acercamiento a todas las costumbres, tradiciones, fiestas y elementos simbólicos que unen a la identidad de los tepeaquenses, empezando desde el carnaval, que a lo mejor puede animar los primeros meses del año, normalmente en febrero, después Semana Santa con el festejo grande a final de mes del Niño Doctor, que sin duda es la tradición religiosa y con mayor devoción más importante desde el siglo pasado hasta la fecha, ¿no? Sin desconocer la fundación de San Francisco, el patrono del convento, o también hacer un reconocido paseo por otro tipo de actividades importantes que tienen que ver con la economía y con la cultura de las tradiciones y las artesanías que conforman la vida diaria de muchos tepeaquenses. De suerte tal que al final, antes de llegar a esas páginas en blanco de las cuales hablaba el señor alcalde, queda un pequeño recuerdo también a la imagen de Negrete como un personaje histórico importante dentro de la ciudad, dentro del municipio de Tepeaca, y que convenía destacar en un libro de esta naturaleza. Créanme que el trabajo fotográfico ha sido encomiable y que el resultado del libro creo que refleja el esfuerzo y el cariño que cada uno de los compañeros ha puesto porque ustedes tengan un producto de calidad, un libro que a la vez se comprenda de una manera fácil y que nos ayude a reconocernos en cada uno de estos espacios y a sentirnos orgullosos de la tierra de donde venimos. Por mi parte eso sería todo, que lo disfruten y muchas felicidades en este día tan especial de los 500 años. Gracias. Continuamos con la participación de la doctora Lidia Gómez, coordinadora general del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla e investigadora UAP. Buenas tardes para todos ustedes, es un placer estar aquí, sobre todo conmemorando este momento, y en cuanto llegué y vi a los regidores, lo primero que pensé es justamente la fundación, significa el momento en el que se lleva a cabo esa sesión solemne de fundación con una sesión de cabildo. Hoy se están cumpliendo exactamente 500 años de la primera sesión de cabildo, y eso pues creo que debería de llenarlos de orgullo. Ustedes son los herederos de una historia institucional que permanece, que viene de largo aliento, viene desde el periodo medieval y basada en el derecho romano, y que hoy ustedes con su presencia en este recinto conmemoran una herencia de tantos años y que hoy justamente cumple esos 500 años. A ustedes les tocó estar aquí, así que junto con el presidente municipal, muchísimas felicidades. Voy a tomar un momento que me ha pedido el presidente municipal que realice una pequeña anotación sobre la Real Cédula, y de ahí, si me permiten, me va a hacer que pueda yo reseñar un poco de qué se trata esta conmemoración de una memoria que hoy precisamente nos lleva a encontrarnos en este lugar, y que espero que a toda la gente de Tepeaca a través del libro también la pueda llevar a encontrarse con ese pasado. Quisiera mencionar que tuve el privilegio de que me hubieran pedido que hiciera la transcripción paleográfica de la Real Cédula.
Está en el libro, así que todos ustedes lo pueden ver, está en la parte de atrás. Es una transcripción paleográfica la que insertaron aquí, técnica. Hay otra transcripción paleográfica que es comentada, es una donde básicamente parte por parte voy explicando de qué se trata, así que solamente permítanme mencionarles dos aspectos que nos van a llevar a lo que tiene el libro. No sé si puedo moverme un poco. Ok. Generalmente, en la diplomática de esta época, en los documentos jurídicos, lo que vamos a encontrar en esta parte es el rey pronunciándose, ¿no?, mediante una cédula, que es todo este ornato que ustedes ven, significa la importancia del documento. Estos son documentos muy importantes, entre más cuidado en su letra y en su decoración. Más relevante es el documento. Generalmente dice cuáles son sus territorios. En este caso es don Felipe II, ¿no?, que realmente, como decían, su dominio, los territorios bajo su dominio, en ellos nunca se ponía el sol, porque va desde Asia, Filipinas, hasta una parte ya pasando por toda Europa, parte importante, bueno, obviamente Italia, una parte de el norte de África, y ya llegando un poco hacia algunos de los reinos, hacia lo que hoy es India. Entonces era enorme su territorio, y es este rey el que dedica y aprueba esta real cédula, que aquí no se alcanza a ver, pero la firma su hermana, la princesa que había sido la esposa del rey de Portugal, había enviudado, y como él tuvo que salir a casarse, entonces la dejó encargada a ella en ese momento del despacho, y ella firma en su nombre, y tiene aquí abajo, no se alcanza a ver bien porque está muy dañado, pero tiene la rúbrica del secretario, que como hoy, bueno, aquí tenemos un notario, que nosotros podemos hacer el documento más interesante del universo, pero si no viene firmado por aquellos que dan legalidad al acto, pues no tiene ningún valor. Entonces aquí viene debidamente rubricado, y en la parte de atrás, como se usaba en aquella época, también vienen las rúbricas. Normalmente viene el sello, aquí no lo tiene, quizás porque estaba en otro lado y por el daño ya no se ve. Vemos aquí grandes daños, así que esta parte la tuve que reconstruir con otras grandes cédulas, pero aquí nos dice el blasón. El blasón nos dice qué es lo que tiene el escudo, nos lo describe, y después en la parte de abajo viene a quién se le ordena que se cumpla. Entonces habla de sus hijos, aquí dice don Carlos, que es obviamente su hijo, de Felipe II, que después serán lo que se conocen como los Austrias menores del siglo XVII, los reyes, y todas las instancias que deben obedecerlo, o sea, todos, alcaldes, regidores, oidores, todos los oficios de gobierno que deben obedecer esta real cédula. Y luego, al final, muy importante, los datos fedatarios, los datos que dan legalidad al documento. Fue firmada en Valladolid el 22 de febrero de 1559. Este escudo que ustedes ven aquí es un escudo que propusieron la República de Naturales de Tepeaca, es decir, ese cabildo de ese pueblo que se fundó en 1543. 1543 se funda Tepeaca, donde está hoy. Aquí se le da un nuevo cabildo, no el cabildo de españoles de la ciudad segura de la frontera, que se fundó el 4 de septiembre de 1520, sino la República de Naturales, que ellos son los que se van a gobernar y también van a hacer justicia, van a tener justicia, gobierno y hacienda. Son las tres funciones. Y rápidamente ustedes ven el águila con las alas extendidas, está sobre un cerro
¿no? Haciendo reseña un poco de lo que había pasado en el periodo prehispánico donde estaban, y lo que me interesa a mí, ya lo verán en la transcripción que yo hice comentada, esta guirnalda que me parece fundamental, tiene doble guirnalda, una alrededor del cerro y otra que la sustenta. Esta guirnalda es una trenza, y esa trenza, lo azul es el agua y lo que es cafecito es la tierra quemada, que cuando están trenzados, cuando están juntos, significan guerra. Y esto nos habla del carácter guerrero de esa república, de ese cabildo, que solicitó que esto fuera lo que quedara en su escudo por el reconocimiento que ellos tenían de su pasado y de su carácter guerrero con el que habían dominado la región. En el momento que llegan los españoles, Tepeaca domina la región. Realmente ellos están dominando por una alianza que habían hecho con los tenochtitlas, los mexicas de Tenochtitlan. Estaban en una alianza, los tenochtitlas eran muy buenos guerreros y por eso lograron dominar la región, no sin antes decirles que este dominio se debió a que habían sido atacados por Tecali, por Pinchan y otros pueblos, como sucedía en el periodo prehispánico. Y finalmente comentarles que en el capítulo lo que van a ver es esta parte a muy grandes rasgos, no viene detallada, pero después cuenta la manera como estos nobles del periodo prehispánico, en el momento en que Cortés, por consejo de los tlaxcaltecas y los otros aliados, dijeron, después de que vienen de la noche triste derrotados, les dicen hay que atacar Tepeaca, porque Tepeaca era un aliado de los tenochtitlas y era un sitio estratégico militar, pero también económico, y había que cortar ese suministro de lealtades. Entonces vinieron, de verdad fue terrible la batalla, y en el momento de la batalla de que son derrotados, Tepeaca es derrotada, sus nobles rápidamente entienden lo que está ocurriendo y deciden aliarse con Cortés, y por eso se funda la ciudad. Y es en esa alianza importante que yo creo que tiene relevancia esta Real Cédula, la capacidad para comprender sus realidades, establecer estrategias rápidamente y comprender qué es lo que podían hacer después. Y esta Real Cédula que ustedes ven le va a dar a Tepeaca el dominio en la región durante el periodo novohispano. Va a ser sede de Casa Real. Aquí estaba la autoridad real, precisamente en este lugar donde estaban los edificios, quizás no este edificio, pero aquí, en este sitio, que va a dominar toda una región muy grande. Después se va a ir modificando, pero la primera va a dominar una región similar o más grande de la que tenían en el periodo novohispano. Y de esto trata el capítulo, de mostrarnos cómo la historia nos enseña que a veces en la derrota también existe una capacidad, que ellos se definen como guerreros, una capacidad de entender que en ese momento se puede sacar la fuerza pensando en el futuro. Quizás a ellos no les tocó verlo, pero en 1559 se obtuvo esa recompensa de una decisión, de poder entender, de poder reflexionar su realidad y llevar a cabo una acción que finalmente beneficiaría a la región de Tepeaca. Y ese es el capítulo. No quiero terminar sin decir que este capítulo fue escrito en coautoría con uno de mis estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Aquí está Cristóbal. Por favor, Cristóbal, si puedes ponerte de pie. Cristóbal, que es habitante de Tepeaca, y ustedes son los que tienen ahora esta nueva generación. Continuamos con la participación del arquitecto Rafael Barquero, investigador INA e historiador nahuatlato, promotor cultural, locutor y cronista, junto a Aldo Roberto Rivera Pastor, licenciado en Derecho, notario público auxiliar número 1 de Puebla, historiador nahuatlato, promotor cultural
cultural, locutor y cronista. Muchas gracias. Una cosa importante en este capítulo que hablamos sobre el patrimonio cultural edificado, lo primero que teníamos que marcar era la pauta prehispánica que aprovecha Hernán Cortés muy sabiamente, porque en verdad Tepeaca era un producto estratégico militar, comercial y cultural para competir con otro no menos importante, que era el vecino pasando Puebla, Cholula. Esto es fundamental entenderlo y que Tepeaca se sienta tan orgullosa como se sienten los cholultecas de ese patrimonio y de ese derecho de cultura, y sobre todo porque Tepeaca se desarrollaba, yo creo que después del tianguis de Tlatelolco, si no el segundo, como uno de los tianguis más grandes del territorio azteca, hablando ya a nivel general, llegando hasta Centroamérica, que también en Centroamérica, en Guatemala hay otro gran tianguis en este sentido, que yo creo que esa era la intención de las cibuelas cuando Hernán Cortés se va para allá. Pero bueno, lo importante aquí es Tepeaca y su patrimonio edificado. ¿Qué sucede? Se dan cuenta del tesoro que tienen para construir. ¿Qué hay más valioso en Tepeaca que su material calizo? Y me refiero no solo a los mármoles, que es lo que ahora es un gran tesoro, sino la cal. La cal era un elemento fundamental para poder consolidar la construcción en la época prehispánica. Muchos de los atados de cal salían de esta región de Tepeaca como tributo a México Tenochtitlan. Y esto también genera un elemento. Si vamos a atacar a una ciudad que está construida totalmente de cal y que depende de eso para poder mantener sus muros, sus bastiones y todo, pues al momento que le cortamos uno de los suministros principales, estamos también debilitando su capacidad de reconstrucción. Esto no sabemos hasta dónde puede haber sido pensado por Hernán Cortés, pero definitivamente sí fue un golpe certero el haber tomado Tepeaca en ese momento y haber consolidado inmediatamente Segura de la Frontera, que además tenía un fin tanto para la conquista, más de la intención que yo prefiero llamar invasión, porque conquista siempre me recuerda un poco aquello de que se va convenciendo lentamente. Aquí Tepeaca es un buen ejemplo de que el convencimiento fue por las armas, lo cual suena mucho más a invasión que a conquista. Pero en fin, lo valioso es que Segura de la Frontera además consolidaba. En el 519 se hace la primera audiencia en la antigua Veracruz, que se traslada después a la nueva Veracruz, pero lo importante es que aquí se asienta la segunda audiencia española. ¿Y por qué aquí? Porque si bien después el vértice, por llamarlo así, de oriente a occidente y norte, sur, sudeste, porque siempre ha sido con la curva del cuerno de la abundancia que forma esta figura del territorio mexicano, era el punto nodal de articulación abajo de Tenochtitlan para poder hacer llegar los productos de una manera clara, directa y, una cosa importante, segura. No porque eso le puso el nombre de Segura de la Frontera, pero sí de una manera segura porque los de Tepeaca, su carácter guerrero, ¿cómo sería que competían con el de Moquechula? Pero bueno, esta es otra historia que también hay que retomar. Lo importante aquí es que en ese punto, hasta 1531, que se funda la ciudad de Puebla,
esta audiencia de 1520 venía a ser, por decirlo así, el quintal interior del gobierno de España. Y al tomar la Ciudad de México, no se quedan en la Ciudad de México, sino se bajan a Coyoacán, y ahí es donde se fundaría la tercera audiencia, si es que se le puede llamar así, porque tuvo varios problemas, que es otra historia, ya dentro de los problemas de españoles entre españoles, que por los derechos de títulos de nobleza, de que es el capital general, el representante del reino, el representante del rey, que finalmente fue todo lo que le trajo los problemas a Hernán Cortés cuando se consolida y logra alcanzar el marquesado. Pero ya brincamos bastante del 1520. Regresando a 1520, esta situación del edificio no la vamos a ver sino hasta 1543. Y el primer elemento que seguramente formó parte de las edificaciones fue la plaza, porque a partir de la plaza es que se determina la población, la dimensión de la ciudad, porque se ve desde el trazo que había sido pensada para una gran ciudad, comenzando por las dimensiones de las manzanas, la dimensión misma de la plaza, el hecho de que está utilizando una cosa que puede parecer y sonar muy sencilla. Utilizaban el pie, sí, pero el pie como medida, el pie castellano, y a partir del pie castellano es que diseñan la plaza, y la plaza en realidad es una plaza cuadrada a la que se le agregan las calles laterales y se le oriente-poniente y se le reducen las calles norte y sur. Entonces ya queda rectangular, ya no es cuadrada, pero sigue siendo la base del cuadrado. Y el cuadrado era por excelencia, desde Tlatelolco, el esquema para el tianguis, y alrededor de ese cuadrado se generaban los dos elementos fundamentales: el elemento religioso y el elemento civil, que en la época prehispánica no estaban separados, pero sí diferenciados quién tenía prioridad en uno y quién tenía prioridad en otro, y de qué manera intervenían. Y en los otros dos extremos participaba, por un lado, la justicia y por el otro lado, la seguridad. Y de ahí viene esta torre tan extraña para muchos y para nosotros también en un principio, que es el rollo de Tepeaca. Si bien tiene el nombre de rollo, si bien tiene la configuración mozárabe o mudeja, si bien tiene muchos elementos medievales, si bien tiene su origen en la cultura árabe, asirio-babilónica, persa, va a tener una característica. La Segura de la Frontera de 1543 no tenía más que un solo nivel. Estamos hablando de una altura muy interesante, porque en la relación geográfica de Tepeaca lo menciona, que no podía exceder los 3,48 metros, que es en pies exactamente la altura máxima. ¿Y por qué en la ciudad de Puebla se tiene 4,50 y 5,50 prácticamente? Pues estamos hablando de 10 metros, 11 metros de altura ya con los coronamientos y todo, mientras que en Tepeaca todo es a un solo nivel. Y solo están autorizados torreones en algunas esquinas donde los personajes sean españoles y de derecho noble. Y si ustedes se fijan, prácticamente no hay ninguna casa virreinal que tenga dos niveles, con una salvedad. Aquí en el extremo sur, exactamente junto a la calle Castillo de Negrete, que corresponde a lo que sería el mesón en el siglo XVI para recibir a nobles y grandes personajes.
que formaba parte de las casas reales, que tristemente había que hacer mucha investigación porque los documentos que existen son de referencia posterior hacia algunos detalles antiguos, pero no tenemos ningún documento de época que confirme el dato. Y otro problema es que se sabe que parte de las casas reales fueron, si no demolidas, sustancialmente modificadas para la construcción de la parroquia en el siglo XVII por instrucciones del entonces virrey, arzobispo de México, obispo de Puebla, etcétera, etcétera, don Juan de Palafox Mendoza. Pero bueno, este es un pequeño ejemplo de todo lo que le pasó a Tepeaca. Tomen en cuenta el segundo punto. La fundación está indicada por los franciscanos, 1543. Ya en ese momento, Hernán Cortés no era amigo de los franciscanos y la instalación de Segura de la Frontera, la nueva, 1543, es un golpe bajo de la Audiencia de México para establecer que el gobierno no tiene ningún control Hernán Cortés sobre él. Pero esto es parte de una historia que hay que reescribir porque incluso hay 2 o 3 historiadores que unos se cargan a un extremo y otros a otro. Bueno, finalmente esto va a particularizar la arquitectura de Tepeaca. Muchos de ustedes han visto unas casitas muy humildes de adobe, de piedra en algunas esquinas, con sus marcos de piedra, sus marcos de ladrillo, con unos espesores, y esto es lo importante, de entre 50 y 65 centímetros de ancho. Y que casi siempre es 1, 2, las más grandes 3 habitaciones en línea con la calle o haciendo una pequeña escuadra en las esquinas. Y después bardas de los mismos materiales que hoy por hoy han sido abiertas y fraccionadas para utilizar esos terrenos que eran las huertas y el rancho, como me decían en el siglo XIX, de la casa. Y que en muchos casos, pues bueno, hoy en día un solar, que en aquel entonces era bastante grande, tomen en cuenta que los solares en la ciudad de Puebla son de 50 por 50 varas, y los solares en Tepeaca, por sus condiciones, eran de 100 por 100 varas prácticamente. Las manzanas cuadradas, para facilitar el sentido del castro romano, y las calles prácticamente tan anchas como las de la ciudad de Puebla, con la diferencia de las manzanas rectangulares de la ciudad de Puebla, pero con la enorme ventaja de que les permitían entrar y salir a una velocidad a los militares que no sabemos exactamente en dónde estaban ubicados, pero que tenían como patrón a San Miguel, y que se presume, porque una de las dolencias más comunes de los militares eran los dientes, las muelas. No me dejarán mentir, los de Tepeaca, hay una Santa Apolonia por aquí, y hay una parroquia con un nombre, y esa Santa Apolonia tiene el ábside, que es una ermita del siglo XVI, que creció hasta ser la parroquia que hoy vemos, y que es muy curioso que San Miguel y Santa Apolonia estén una frente a otra. Y por si esto fuera poco, un arqueólogo que gentilmente me proporcionó detalles de su investigación que no ha publicado, en el libro se le dan el reconocimiento y las gracias al respecto, Miguel Medina, y él me explicó que en todos sus estudios de la zona se dio cuenta que en esta entrada, porque ustedes se fijan, Santa Apolonia y San Miguel son la entrada prácticamente a la barranca del arroyo, de lo que era el río, el arroyo que venía del cerro, y que esta, al parecer, era la entrada principal para subir rápidamente al cerro Tepeyaca, que es donde tenemos la zona arqueológica.
con otros problemas que no vamos a contar porque no se trata de generar polémica y mucho menos ciertas asperezas que pudieran llegar a ser hasta políticas con relación a lo que está sucediendo en el centro, pero que sí es justo y necesario que la comunidad se dé cuenta de que para preservar todo este patrimonio prehispánico necesitamos hacer negociaciones con quienes detentan comercialmente el cerro. Y me refiero ahí a toda la cordillera, porque no es nada más un cerro ni dos, sino de aquí hasta la garganta, ¿no? El cruce que está algunos kilómetros allá atrás, bueno, hacia el sur poniente. Pero bueno, regresando, el patrimonio cultural edificado recibe como tradición para su construcción la tradición franciscana, recibe como tradición para su edificación inicial las limitantes castrenses, es decir, militares, y esto se refleja incluso en la distribución de los barrios, la ubicación de los barrios, que 2 de ellos son de origen prehispánico y los otros 4 que tienen una base pseudo-española, pero de reconocimiento de santos o devociones directamente asociadas con los requerimientos de cada barrio. Ahí ya no pudimos detallar en el libro estos elementos porque nos faltó espacio de texto, pero lo importante era que quedara asentado el mueble, pero es importante que estudiemos cada uno de los barrios, porque el santo está directamente asociado con las funciones que ejercía el barrio para con la población, con la urbe, con la ciudad. Y insisto en el término de ciudad porque incluso cuando se le da el título de villa. No es, no alcanzó la base que era la Puebla, como en el caso de la ciudad de Puebla, que se inicia como una Puebla. Aquí se inicia como una villa de Segura de la Puebla. Y de ahí pasa a ser ciudad. En 1559 no se le podía dar título nobiliario a un asentamiento urbano que no fuera urbano. Valga la redundancia y el absurdo. Pero para poder tener derecho de nobleza, debía ser ciudad. Y por eso se le da el título. Quede hasta aquí porque la riqueza desde el punto de vista del convento, que es un convento muy extraño con referencia a los demás conventos que se fundaron, porque es muy temprano también su fundación, si bien es posterior a Huejotzingo, aquí hay elementos todavía retomados de Texcoco, del convento franciscano de Texcoco, que no tienen nada que ver con la conceptualización de Fray Juan de Alameda en 1528-30 del convento de Huejotzingo. Bueno, lo dejo hasta aquí porque creo que me estoy pasando ya del tiempo. Gracias. Wali Yowalitzintli, no toca Aldo Roberto Rivero Pastor, Dejarni Lacuilo, Juan Ijcuilowani, Ipan Semanahuac Maguanactol. Nikvia miak yolpaki, Ipan Ijcuilowa, Nikan Huey Tepeyac. Nikvia miak yolok Ipan Noshtin Tlacame Huansiguame, se ilnamiquilia Huey Yesli Mexica Lajco. Muy buenas noches, mi nombre es Aldo Roberto Rivero Pastor, soy notario público, soy historiador y no podía dejar pasar este día sin hablar el idioma náhuatl en este gran señorío, o sea, al que recordemos el Tepeyacac, nuestra gran
urbe, nuestras tierras mexicas, llenas de fuerza, llenas de fortaleza, llenas de historia y competitividad. Este día histórico, en donde se celebran los 500 años, ¿verdad?, de que Hernando de Cortés y Monroy muy sesudamente se forma y se adhiere a una segura de la frontera, es decir, a un elemento geográfico para poderse apertrechar, porque es el elemento importante, lo que quiere decir segura. Me voy a amolar como forma de muela, a ponerme en un paramento para que no me puedan golpear y pueda yo asentar mis reales. Y esto lo tiene muy bien basado precisamente en las 7 partidas del rey don Alfonso X el Sabio, y se dice que este señor estudió jurisprudencia y al ver, no terminó la carrera y no hay ningún dato de alguna inscripción en una universidad, pero desde su actuar, desde su desarrollo, ¿verdad?, como tomando partes de muchos elementos para ser, pues, un conquistador de aquella época, un hombre que en lo personal no me es grato, sin embargo, el que reconozco valentía, inteligencia y sobre todo habilidad, mucha habilidad. Entonces se apertrecha en esta segura de la frontera y escribe esa Güey Satzanili, o ese gran, como podríamos decir, idioma náhuatl, ese ama, Güey ama, o amacuehue, amatepollo, ese recado al rey, esa segunda carta de relación, donde ya implícitamente describe que está en una segura de la frontera y que es una villa. Esa villa, como lo dijo el arquitecto Barquero, ya habla del asentamiento del poderío dentro de un territorio que ya está considerado como un territorio ya español. Y entonces, al leer tiempo después esta provisión, esta segunda carta de relación, como le conocemos, bueno, ya habla y el rey, ¿verdad?, precisamente está leyendo entre renglones que su poderío está ya afianzado. Pero en la parte que nos tocó a nosotros describir, bueno, tuvimos también la ociosidad de recordar ese gran asentamiento de Tepeyaca, de Yacalzoli, que significa nariz. Ustedes saben que en la construcción del idioma náhuatl, que era gráfico, a veces de pictografías, se unen los dibujos, las pictografías, y forman una idea, un ideograma. Si a ese ideograma le unimos una vírgula, es decir, un símbolo, tenemos un fonograma. Y si le anexamos colores, tenemos temporalidades, tenemos estados anímicos. Y si le ponemos dibujos, como por ejemplo una serie de pies, tenemos verbos, ¿verdad? Entonces, la tolchigua, el verbo macedonio. Entonces, al conservar el idioma y forzarlo al castellano, escribirlo, bueno, tenemos ya lo que es esta escritura de Tepeyaca, basada precisamente en esta forma de un cerro, en esta nariz, en esta punta, donde los tlayacanqui, es decir, los hombres que van hacia adelante, los guías, nos refiere a que era una población muy importante, una población en primer lugar que estaba como vigía por su situación geográfica. Muchas de las toponimias, que son los nombres de los lugares, están basados en la observación de la naturaleza. Entonces, si vemos este asentamiento, esta plancha, este cerro, que tiene precisamente una forma muy concreta de visualizar y de estar pendientes de una zona importante.
Entonces hablamos de unos Tlayacanquis, hablamos de un Yacac, una punta, y hablamos también de un grupo de Poxtecanti, es decir, comerciantes. Estos hombres comerciantes, estos hombres que el tianquistli, que haya castellanizado tianquis, bueno, sigue todavía y siguió por muchos siglos siendo la nervadura principal de una arteria de comercio. Entonces no fue nada, podríamos decir, de una forma superficial que Hernando de Cortés haya pensado en fincarse en esta tierra, en amuelarse con forma de muela, en asegurarse, ¿verdad? Porque hay varias figuras de la frontera, en poner una frontera para apertrecharse en esta zona, y que favoreció porque, bueno, al leer esa carta de relación, se ubicó este poblado, ¿verdad? Añejo, pretérito, lleno de historia, ¿verdad? Precisamente se conoce en Europa. Entonces, considero que aparte de la relatoría que hace este señor de todo lo que es como una autobiografía de lo que ha venido realizando, hay un elemento ubicatorio de un gran señorío que fue Tepeyac. Y como lo estuvimos describiendo con el arquitecto Barquero, que bueno, es un urbanista, es un hombre que está, bueno, estudiado en la forma de fincar una urbe, de crecer una villa, como decíamos después, una Puebla, una ciudad. Bueno, también el Tepeyac fue primero un calpuli, después un calpulme, un tlaxilancalme. ¿Qué quiere decir todas estas palabras importantes? Bueno, nosotros lo podemos traducir como un barrio, como un arrabal, como unas casas distantes seguidas unas de otras, calpule, tlaxilancalme, y que llevan precisamente el numeral 20, porque son 5 barrios repetidos en 4 veces, es decir, tenemos el centro y 5 barrios, estamos sumando por 4, 20, y es el Senca. El Senca quiere decir la eternidad, y está basado en la observación de los 10 dedos de la mano y los 10 dedos de los pies, que es un numeral sempuali, que es la base concreta de la numeración mexica, y que con eso se alcanzaba ¿qué? La divinidad, lo eterno, lo que nunca se termina. El Senca, el agua, la verdad, lo recto. Pues bien, quise hacer este paréntesis ideológico porque es muy correcto que ustedes se sientan muy orgullosos de ser tepeatecas o tepeateca, en náhuatl, el gentilicio, el plural, que conserven todavía esa estructura de su ciudad, que aunque no está fundada en los mismos zonas limítrofes exactos, es muy importante que se reconozca toda la parte del Tepeac antiguo, todos los palacios y las partes que, según tuvimos ayer, ya hay unas exploraciones arqueológicas respecto a cómo estaba considerada esta zona de caciques, zona precisamente que tenía pues mucha controversia con Totomehuacán, otra población antiquísima, con Cholola, o sea, eran ciudades muy importantes. Entonces, Hernando de Cortés y Monroy pues no fue, podríamos decir, una situación que fortuita el haberse apertrechado, ¿no? Y algo que hizo el haber fundado esta Segura de la Frontera, bueno, provocó que se generara, ¿verdad?, esta población, y que después los indígenas, los naturales, los indios reconocidos, los indígenas, solicitaran ante una autoridad una provisión, como tenemos el honor aquí de que nos está, ¿verdad?, tenemos enfrente este hermosísimo pergamino miniado con pluma de ave o con línea, todo delimitado, pero que hace lo que hace ser una provisión y darle un asentamiento real. Quise también buscar, dentro de todo el proceso de Hernán Cortés, dentro de toda esta situación que ustedes saben, que primero fue bueno querido, después ya no fue nada querido, ya no fue nada deseado cuando se hace este juicio de residencia,
y cuando otorga su testamento en Castilleja de la Cueva, he traído también un facsímil, pero un facsímil muy importante porque es casi muy parecido al documento original, en donde plasma su última voluntad, y el padre Mariano Cuevas, un sacerdote jesuita, encuentra en el archivo de Castilleja de la Cueva en Sevilla, ¿verdad?, el original del testamento de Hernando de Cortés. Y en esta paleografía estuve acuciosamente buscando si había alguna referencia de Tepeyaca por la famosa casa de Cortés, si había algún asentamiento, y encontré unos elementos muy importantes y algo que hay que estar pues muy orgullosos, sobre todo los habitantes, que parte de los esclavos que hereda Cortés son 8 personas originarias de Tepeaca, con nombre y apellido. O sea que esos son los primeros apellidos que todavía, me imagino que si ustedes pueden buscar en su genealogía, los actuales tepeatecas pues saben perfectamente que descienden de estas 4 mujeres y 3 hombres que Cortés hereda a su hijo, ¿verdad?, como esclavos, y que ellos manifestaron que eran originarios de Tepeyaca y ya tenían Tonalama y Tonalpohualli, es decir, su nombre y un apellido, el día que nacían y el día matemático que les correspondía, ¿no? Sin embargo, eran bautizados con algún nombre religioso, con algún nombre ya con la nueva filosofía religiosa. Sin embargo, conservaban su apellido. Y estos pues los anotamos en el libro, estos esclavos dentro de todo el proceso de la sucesión testamentaria de Hernando de Cortés y Monroy, que su hijo Martín Cortés abre la sucesión, y el notario Urraca fue un hombre muy sesudo, porque puso una cláusula, platicando con Hernando de Cortés, diciendo que todos y cada uno de los pertrechos, elementos de tierra, propiedades, consignas, pleitesías y todo lo que hubiera tenido, pasarán a formar parte del haber hereditario. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí hubo un elemento de terreno importante, un solar muy grande, que se le tenía que dar por jerarquía a quien era el supremo conquistador, pues entonces ese elemento iba a pasar a ser parte de su familia. Es algo que se debe estudiar en los archivos, en los registros públicos de las propiedades, en los notarios, en los asientos de los libros de los protocolos, en donde en los antecedentes vienen la historia de los monumentos para así conocer la traza. Algo bueno importante, yo no soy oriundo de Tepeaca, soy oriundo de la ciudad de Puebla, la conozco, como decía al presidente municipal, siendo muy niño, con una familia de la señora Huerta, que fue la primera presidenta municipal, y ella nos traía desde muy pequeños pues, a visitar Tepeaca. Íbamos a ver el convento, corríamos por el Teanquist y todo eso, y oía todas las relatorías del Tepeaca del siglo XIX, que a punta de bala todo el mundo se enderezaba, ¿verdad? Porque los habitantes de Tepeaca siempre han conservado ese, podríamos decir, poderío y esa sangre fuerte que tenían las antiguas poblaciones, ¿no? Que todo se respetaba y que la gente sabía con quién se metía y a lo que tenía que hacer, ¿no? Esos son elementos muy importantes del patrimonio intangible de una ciudad. Imagínense que hoy estamos celebrando 500 años del reconocimiento de una cultura invasora. Pero ¿cuántos años más tenía Tepeyaca? Son culturas milenarias que se han desarrollado, que se han ubicado en los códices y que tenían, ¿verdad?, todo esta tlamamana, es decir, el orden, el postecani, los comerciantes, todos estos tratados de comercio con la federación, con el Anáhuac. Sabemos perfectamente que eso estaba muy bien regulado. Ahora con la promoción Haz tu testamento en tu propia lengua, hay un reconocimiento a los idiomas, porque tienen gramática, morfología y sintaxis, y sobre todo a las poblaciones que conservan sus nombres originales, y algo que los reductos, por ejemplo, de los terrenos, de las tierras,
y que se fueron conformando en barrios, arrabales, juntas auxiliares, que dieron paso a los municipios que actualmente los distritos judiciales y a toda esa forma que compone nuestra estructura de la República Mexicana. Bueno, como les decía, otra cosa que me une a Tepeaca pues es precisamente que un antepasado, un cuarto abuelo, que desafortunadamente ya no nos dio tiempo de poner en el libro, que fue el capitán de infantería Bartolomé Arzamendi y Ponce de León. Bueno, el 22 de abril de 1821, en un lugar especial comandado por Nicolás Bravo, evitó que los españoles volvieran a tomar Tepeaca y se apertrecharan, y por 3 días, ¿verdad?, que pertenecía ya al ejército trigarante, evitar que entraran a Tepeaca. ¿Verdad? Es un héroe muy poco conocido, no fue oriundo de Tepeaca, era de Jalapa, Veracruz, sin embargo, recibe esa medalla por haber defendido esta población. Y algo también que me llenó de orgullo son las edificaciones, por ejemplo, el famoso rollo, como ya lo describió el arquitecto, como una torre albarrana, como un paramento para hacer justicia, lo que implicaba que al ser Tepeaca, ¿verdad?, ya una villa, necesitaba forzosamente un punto para hacer escarnio y para hacer justicia, ¿verdad?, porque es el único en la República Mexicana en su estructura de rollo, y aparte que es un elemento sincrético, porque tiene puestos los tecuanes, los tigres, tiene elementos que se adosaron, que se ve que pertenecieron, como los famosos coyotes, que después se los ingresaron al perímetro, que estaban en una fuente, pero que sin embargo tienen una podríamos decir, consideración religiosa y militar, este tipo de cánidos, ¿no?, que primero fueron base de las mercedes de agua y después, desafortunadamente, muy destruidos ya alrededor de este rollo. Estando en España, precisamente en la Torre del Oro, que es el Museo Marítimo, tuvimos una invitación, porque cuando se llevó el centenario de la exposición iberoamericana entre Sevilla y México, muchos habitantes de Puebla y de México expusieron sus productos en aquellos pabellones, en los jardines de María Luisa, donde es el pabellón mexicano, y muchos obtuvieron medallas, la medalla de oro, y entonces, bueno, hay mucha relación entre Sevilla y Puebla. Y también me preguntó el director del Museo del Oro: oiga, ¿usted conoce ese famoso rollo que parece torre albarrana, que es muy semejante al mío? Le dije, sí, y le he traído una fotografía del rollo. Me sentí muy orgulloso que el rollo de Tepeaca estuviera en una fotografía también como parte de los rollos que están en el mundo, porque son estructuras que ya no se repiten y que estaban, también como lo pusimos en el libro, debidamente, podríamos decir, estructurado su uso en las 7 partidas, donde ponían a los delincuentes, los untaban de miel, desnudos, en unas cadenas, y ahí estaban por horas sufriendo el escarnio y todo lo que debían purgar por haber cometido actos ilícitos. Entonces, este elemento tan importante como el rollo de Tepeaca, único en la República, esta también historia que ahora enlaza con nuestro Fénix, ¿verdad?, Sor Juana Inés de la Cruz, con la famosa virreina, con que se conoció también Tepeaca, o Tepeyaca, que se conoció en Europa, porque precisamente cuando viene de salida el virrey Marqués de Mancera, la virreina enferma, es tratada aquí ya por el barbero, que hacía las veces de médico, y fallece, es enterrada aquí, y entonces que el marqués, ¿verdad?, de Mancera, él se le debe las famosas mancerinas para tomar el chocolate, no solamente lleva el chocolate a Europa, sino también lleva la crónica de que su mujer falleció en Tepeaca, ¿verdad? Y también don Artemio del Valle Arizpe nos dice en una forma de crónica muy volátil
que la reina, la virreina, cuando iban hacia México, pasaron a Tepeaca y observó el rollo, y ella, bueno, una mujer culta, era italiana, no era española, era una mujer culta, muy versada en las artes, en las letras, en las buenas formas, en las buenas maneras, no en las estupideces que ponen en los actuales teleteatros, tonterías que pues es para quitarlos y demandar y denunciar a los que escriben esos guiones que no son apegados a la historia, ¿no? Era una mujer muy culta, y entonces ella, según don Artemio del Valle Arizpe, decía: te voy a mandar al rollo de Tepeaca, o si alguna gente no la quería o era nefasta o era funesta, la iba a mandar al rollo de Tepeaca. Entonces parece mentira, ¿verdad?, que todos estos relatos y crónicas, que no es como ahora, ¿verdad?, apretar un botón, comunicarse a todo el mundo en segundos. Entonces ahí se utilizaban la palabra, se utilizaban las crónicas, los recuerdos, para poder conocer algo que fuera tan lejos, ¿no? Estuvimos investigando también el asiento o el quehacer, que fue efímero, pero sin embargo que había una relación, según estos chismes de corte, ¿verdad?, que había una relación de la famosa virreina de Mancera con Tepeaca, con el rollo de Tepeaca. Los famosos coyotes emplumados, ¿verdad?, que de ahí tomaron para hacer esta película chusca de pues una de nuestras actrices del cine nacional. Pero el coyote emplumado tiene una jerarquía, el coyote emplumado tiene una representación y un estudio tan precisamente profundo, al ser un cánido y al estar revestido de pluma, porque la pluma no solamente era un ornamento, la pluma era una hidalguía, la pluma era una contabilidad, y las plumas, el güey Copili, estaban diciendo del Yaguteca, el general o el militar, ¿verdad?, qué grados tenía y por qué se los había ganado. Entonces, bueno, es muy importante, agradezco mucho al presidente que me hayan invitado a procurar escribir algo en este libro, para decir que nos falta mucho investigar de la antigua Tepeaca, de toda su evolución. Qué bueno de que se conmemoran esos 500 años, ¿verdad?, de esta segura de la frontera, que con posterioridad tiene ya una fuerza de cabildo de naturales, en donde reconocen la fuerza de los habitantes, porque no era fácil hacer un cabildo de naturales. O sea, ¿qué quiere decir? Que los de Tepeaca tenían bien puesto el carácter para ordenar que aquí se hiciera un cabildo y se les reconociera. Era uno de los señoríos importantes y que estaban siempre peleando con Totihuacán, con Chololan. Entonces, un reconocimiento que se hace también a Tepeaca. Qué bueno que se sientan orgullosos de su gentilicio, presidente, orgullosos de este festejo, y que se sigan haciendo muchos libros, que se sigan conociendo todas las relatorías, ¿verdad?, y que pues podamos cooperar. Muchas gracias y buenas noches. Damos inicio a nuestra ronda de preguntas y respuestas, por lo que pedimos a los presentes, si quieren hacer uso de la palabra, levanten la voz. Buenas noches a todos. Bueno, antes que nada, felicitar al panel. Mi pregunta es para el licenciado Aldo. Es únicamente para saber, a los oriundos de Tepeaca se les dice tepeaquenses o tepeatecas. ¿Cómo es lo correcto? Gracias. Bueno, sí. Tepeaca es una palabra que está de origen náhuatl. En náhuatl le podemos decir tepeateca o tepeateca. Se entiende por singular y por plural. Y en castellano, pues tepeaquenses o tepeatecas también, porque es un préstamo lingüístico del náhuatl al castellano, utilizando el gentilicio. ¿Alguna pregunta más? En un poema, José Emilio Pacheco dice: cuando el objeto ya no está, cuando los actos se acaban,
Queda aún la palabra que los nombra, fantasma de presencias que se disuelven. Envuelto en esta herencia nos llega el tiempo. Y por supuesto que en las palabras que ustedes y todos nosotros decimos está ese tiempo, esa experiencia, está en los lugares, está en las personas. Y qué agrado de poder decir en este momento que gracias a personas como ustedes, por supuesto, como nosotros, esta historia puede reconstruirse y nosotros no solo miramos a nuestro pasado, miramos al pasado de muchísimas personas que hicieron de todo esto posible. Y al hacerlo, no solo nos miramos a nosotros, sino que los miramos a ellos, miramos a todos esos revilos, miramos a todos esos virreyes, a esos frailes. Y lo que importa es hacer justicia para esas gentes, no solo para nosotros, sino también para ellos, que tengan nombre, que sean nombrados en una historia. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Así que le agradezco mucho a ustedes, por supuesto, doctora Lilia, usted sabe cuánto le agradezco todo. Y a usted, presidente, por darnos esta oportunidad de hacer escuchar a todas estas personas, y que aún faltan muchísimas, por supuesto. Conocemos muy poco del siglo XVI, mucho menos del siglo XVII. Así que, pues, agradezco muchísimo a ustedes, porque ustedes son quienes nos dan esas ganas de querer seguir estudiando esto. Y así será. Muchas gracias. Yo quisiera pedirle a nuestro amigo Cristóbal Tlatelpa, que sin duda es un orgullo tepeaquense, es un ejemplo de joven que nos acompaña aquí en el panel, ya que él también es coautor, si me permiten nombrarlo así, de esta obra. Acompáñanos, por favor. ¿Alguna pregunta más? Bienvenido, Cristóbal Ponce. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Hola, muy buenas noches a todos. Felicidades por este excelente conversatorio. Yo solamente tendría una pregunta. ¿Por qué en Tepeaca, no sé si ustedes me pueden apoyar con eso, no llegamos a encontrar vestigios prehispánicos así como llegamos a encontrar en Cholula, llegamos a encontrar en Teotihuacán? ¿Por qué en Tepeaca no? Lo que pasa es que no hemos llegado al análisis de lo que hay aquí abajo. Seguramente esta parte prehispánica la tenemos abajo. Para mí, en el rollo de Tepeaca, abajo hay un Teocalli, y te lo puedo asegurar. Y muchos símbolos de lo que ahorita estamos hablando seguramente salen del Teocalli. Luego tenemos que ir a la parte de arriba, a los cerros, al Tepeaca, al Tepalcatl, que dices, ¿no? El antiguo Tepeyacas. Ahí tienes todo, es más, el escudo, pues es el cerro, la parte de arriba, el lugar de la observación. Están ahí los vestigios, inclusive en el libro hicimos le hicieron, retomando los estudios de los arqueólogos que ya han estudiado el cerro, pudimos hacer una descripción de cómo estaba el Tianquistli, el Calquianquistli, el Teoquixcalco, es decir, los elementos de los sacerdotes, de cómo estaba configurado el Tepeaca, porque nos pasaron precisamente algunos avances de estas excavaciones. De hecho, parte de las omisiones arqueológicas en este libro son en honor a quien honor merece, valga la redundancia. El arqueólogo Miguel Medina está haciendo un documento sobre esta zona y le pedí que lo ampliara sobre la parte de Tepeaca, todos los estudios que tiene. Él estudió todas las cuevas de la región, él estudió todo el señorío de Tepeaca, no nada más lo que es el actual municipio. Imagínense que Acatzingo era parte de Tepeaca, Tecamachalco era parte de Tepeaca, Cuauhtilcha, Tecali, y están en pleito cuando llegan a la Confederación
con Huaquechula, porque Huaquechula tenía unos tratados pero muy irregulares con la comunidad nahua, específicamente a los tenochcas, y entonces pues de repente se metían a la zona de Tepeaca y de repente Tepeaca se metía a la zona de ellos, entonces porque había puntos de frontera, valga la expresión, que no estaban del todo claros, y algunos que dependían de arroyos de temporal que se podían mover, y entonces se movían en la zona semidesértica y no, es que esto ya es de, no, es que es de nosotros. Un poco lo que pasó en la zona de Tlaxcapa, pero con otros fines mucho más graves desde el punto de vista de la política prehispánica, que obligó a dejarlo despoblado totalmente en un momento y que facilitó la formación de pueblo. Pero bueno, sí existe información. El arqueólogo, bueno, el conjunto de arqueólogos, porque sé que es él con su equipo de trabajo, están armando, están recopilando, están tratando de tener todo en orden. Esperemos que así como nosotros tuvimos esta oportunidad, él logre tener la oportunidad de publicarlo. Si no, bueno, en el tiempo, el arquitecto Sergio Vergara conoce muy bien los tiempos de vida, que son otros tiempos muy diferentes de los que nos tocan a nosotros, como este, que depende también de una situación política y de voluntad política. Entonces, en el INAH depende de muchas circunstancias, de la misma estructura de fundación del instituto y de su manejo interno. Entonces puede tardar 5 o 10 años en poderse publicar, pero eso no nos quita la oportunidad de que si hay la voluntad política, pudiera darse el caso de que se publicara antes de terminar esta gestión o dejarlo listo para que se publicara inmediatamente la siguiente. Todo eso puede suceder dependiendo de la voluntad y de la inquietud y del resultado político. Un detalle importante, lo que él me insistió mucho, que es de las cosas que me comentaba el doctor Sergio Vergara, de que vamos a encontrar presencia prehispánica o indígena o aborígena, dependiendo de cómo lo quieran ustedes ver, en este asentamiento es 100% seguro. Empezando por los 2 barrios prehispánicos. Aquí tenemos un juego de pelota que está subyacente, desconocemos exactamente sus dimensiones y su trazo real, pero existe. En una capilla, y los exhorto a que visiten todas las capillas de aquí de barrio para que encuentren estos aros del juego de pelota que están insertos y visibles en los muros del templo, de la parroquia, porque es una parroquia actualmente. Y bueno, como eso, el detalle que me platicó el arqueólogo de que la tradición de inhumar, conservar y preservar y seguir honrando a los muertos en el piso de sus casas y adentro de sus solares, se tienen registros de durante el siglo XVI que existían. Entonces deben de estar estos elementos de origen prehispánico, que en muchos casos son los prehispánicos en estos barrios especialmente, y que se siguió la tradición, porque a pesar de la cultura española, no podemos olvidar que uno de los milagros del reconocimiento del patrimonio mundial es la tradición nocturna, nuestra fiesta de muertos, y que tiene como fundamento principal esta continuidad a pesar de todas las vicisitudes culturales que le implicaron y que no pudieron desarraigar ni la invasión, ni la fuerza religiosa, ni la presencia de la justicia civil, y que gracias a eso conservamos uno de los ejemplos de patrimonio mundial tan reconocido en el mundo ya como parte de México, y que ahora lo que es muy importante es que no lo desvirtuemos por intereses turísticos, sino que rescatemos la autenticidad de este patrimonio cultural. Perdón, buenas tardes.
Algo que quería comentar, perdón, brevemente, es que también cuando está la prisión y muerte de Moctezuma, Xocoyotzin, muy maltratado por la historia, les recomiendo que lean los libros de Ignacio Romero Vargas e Iturbide, precisamente el Derecho Mexica, Moctezuma el Magnífico, 3 tomos, y que esto se conoce por el juicio de residencia que le hicieron a Cortés, es que un ballestero, es decir, un hombre que manejaba una ballesta, abandonó por estas tierras a Cortés y quería pasarse al lado de Pánfilo de Narváez. Entonces él pide el cuerpo del ballestero y ordena precisamente que se busque en Tepeaca. Y los habitantes de Tepeaca dicen que encuentran que él viene y encuentran en Acatzingo, le pone, como podríamos decir, a Moctezuma: si quieres seguir viviendo, quiero al ballestero. Y entonces en Acatzingo vienen habitantes de Tepeaca, que también pertenecía al señorío de Acatzingo, en un petate liado, y le dan este petate liado, que ha de haber apestado a demonios, porque adentro venía el ballestero con toda su ballesta, que ya lo habían matado, ¿verdad?, por otras situaciones o por otras personas, para entregarlo a Cortés. Entonces, son referencias de que Tepeaca era muy importante, que se hace un reconocimiento que le piden a Moctezuma. Saben que Tepeaca era tributaria, precisamente, y está dentro del códice de matrícula, y dentro de todos estos señoríos importantes que tributaban, ¿verdad?, de la Confederación Mexica. Pero bueno, yo pienso que ahí están ya todos y cada uno de los elementos viendo la importancia de Tepeyaca, ¿no? Por ahí hay otras 2 preguntas, por favor. Buenas noches. Bueno, yo antes de hacer una interrogación, quiero hacer una felicitación desde el Poder Legislativo del Congreso del Estado a todos los que participaron en esta obra más. El presidente municipal ha entregado no más de 132 obras, regidores, regidoras, síndicos. Esta es una obra cultural que ustedes están aportando a su pueblo, a Tepeaca, en el seno de los 500 años. A todos los expertos, maestra Fraile, a todos los que participaron, al joven tepeaquense que hizo sus aportaciones, señor secretario de Cultura, decirte que efectivamente nosotros aprobamos los presupuestos tanto de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, pero también tomemos y tomaremos la palabra de nuestro amigo el gobernador Miguel Barbosa, de adquirir la casa del general Miguel Negrete Novoa, y también lo meteremos en el presupuesto 2021, y, con tu ayuda, secretario. Y también el de poder hacer una aportación, porque somos muy ricos en cultura nosotros. No tenemos las playas como el Caribe mexicano, pero tenemos mucha cultura en Puebla, desde la ruta de los conventos de Cuauhtinzán, de Cali de Herrera, Tepeaca, Acatzingo y Amozoc. Así es que felicito a Tepeaca por esta joya que entregan a su pueblo. Y presidente Sergio Salomón Céspedes Peregrina, me da mucho gusto que entregarás estos libros a toda tu población. Enhorabuena y muchas felicidades a todos los participantes. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta, por favor? Acá. Muy buenas noches. Primero que nada, agradecer a todas las personas que forman parte del panel. Muchas gracias, directora de la obra, doctora Lidia. Muchísimas gracias a los cronistas. Definitivamente considero que para poder querer algo, pues primero tenemos que conocerlo. Y yo creo que pues con este libro vamos a tener esa bendición de poder conocer lo que es nuestra tierra. Y les permito comentar que iniciando la administración, uno de los objetivos principales de nuestro señor presidente era que los tepeaquenses recuperaran ese orgullo e identidad precisamente de ser tepeaquenses. Yo creo que será una responsabilidad que todo aquel que se crea tepeaquense tiene que leer esta magnífica obra
y sobre todo pues poder culminar las hojas que están en blanco que tenemos acá. Y finalmente una pregunta, sabemos que cuando llega Hernán Cortés a Tepeaca, describe a este territorio como un punto estratégico para poder aquí realizar lo que él ya traía en mente. Probablemente esta estrategia se debía tal vez a la cercanía con Tlaxcala. Mi duda proviene en, ¿creen que probablemente la lengua tuviera algo que ver también en este tipo de estrategia? Probablemente aquí en Tepeaca, bueno, la provincia se sabía que se hablaba en náhuatl, en Tecamachalco, Coloca o el otomí. No sé qué podríamos hablar acerca de este tema. Gracias. Sí, es fundamental este lugar, no solo para Cortés, sino que estuvo aconsejado por los estrategas militares aliados. Ya en ese momento tenía de aliados a Huejotzingo, a buena parte de los pueblos de la costa, Huejotzingo, Cholula y Tlaxcala. Y es este grupo de aliados los que también van a establecer esta estrategia para que fuera Tepeaca, precisamente porque Tepeaca era lo que conocemos como posta militar, una posta militar. Aquí eran aliados de los tenochcas y finalmente el objetivo era terminar con los tenochcas. Ahora, hay muchos estudios que van probando, no voy a alargarme, solamente decirles que evidentemente Cortés era un hombre muy astuto, pero es imposible que él conociera las dinámicas internas militares. Esto fue una estrategia de los propios aliados de Cortés, y Cortés enarbola una estrategia militar española. Es decir, se juntan estas dos formas de entender los conflictos. Y bueno, tenemos muchísimos estudios que van mostrando cómo sucedían estas cosas, pero sí podemos hablar básicamente de que es una estrategia y una decisión de sus propios aliados, y Cortés la retoma, bueno, la acepta y viene con la propia estrategia que ya tenían los españoles de sus estrategias militares. Por eso asientan esto que decía el notario licenciado, esta muela que le llama, ¿no?, esta estrategia de campamentos, porque esa es una estrategia que la vamos a tener. Bueno, uno de los territorios de Felipe II pues era todo lo que es la parte flamenca, lo que hoy es Bélgica, Holanda, etc. Y allí ellos tenían dominio, pero no entraban a las ciudades, se quedaban afuera, y desde ahí se ejercía el dominio. Por eso allí es a donde se funda el cabildo, no dentro de Tepeaca, en la punta del cerro, sino en este campamento del que habla Aldo. Allí es a donde en una de las tiendas se hace esta sesión solemne el 4 de septiembre, y con eso se funda la Villa Segura de la Frontera. Entonces esta es lo que sucede. Y ya para terminar quisiera simplemente mencionar que estuvimos aquí hace algunos meses, varios meses, porque el presidente municipal inició pensando en este libro, pero también con diplomados, ¿no? Y la manera como el presidente municipal ha sido desde el principio de su gestión deseando que la gente de Tepeaca conozca su propia historia, y creo que hoy culmina con en este momento tan importante, en este día tan importante que seguramente pasará a la historia de Tepeaca sin lugar a dudas, con este libro que culmina este proceso con el que acciones como los diplomados y otras acciones que se han venido haciendo. Ahorita que entramos pues vi el estacionamiento, que significa un lugar, pero en ese lugar estuvo el cabildo indígena. Entonces creo que sería, y yo le pediría pues que también en honor a esto, antes de que se vaya, pongamos una placa de que ahí estuvo el cabildo indígena. Perfecto. Que no quede así. Muchas gracias.
Una pregunta más, Marco, por favor, y concluimos. Mi pregunta es respecto al arquitecto Sergio Vergara Verdejo. Hoy inician la rehabilitación de la Casa de Cortes. Quiero preguntarle a usted, en el año más o menos 2012 se hizo la primera rehabilitación del ex convento franciscano y reveló muchas cosas muy interesantes hasta ese entonces que los tepeaquenses desconocíamos sobre el convento. Nos decían los restauradores en ese momento que era importante continuar la rehabilitación de ese espacio porque podría revelar muchas cosas que se desconocen de lo que había alrededor del convento. Se decía que había muchas capillas en torno a ese lugar. Entonces, eso es una de las cosas, no sabemos si lo van a continuar, pero mi pregunta en específico es en Casa de Cortés. Ahí hicieron también partes de trabajo y encontraron ciertos vestigios que indicaban parte de la historia del Tepeaca. Mi pregunta es si van a trabajar historiadores también en la rehabilitación para cuidar que no se dañe esa parte que puede estar ahí oculta y que con la investigación o la rehabilitación que ustedes van a hacer puede revelar datos históricos muy importantes sobre nuestro pasado. Gracias. Sí, miren, en la Casa de Cortés ya tenemos el presupuesto, ya hoy se dio el banderazo, podemos decir, y se empieza la parte de la restauración. En realidad no está tan mal, pero le vamos a entrar a todo, no nada más a la consolidación de la casa, sino todo el análisis de la pintura mural y todo lo demás. Pero lo que dice es cierto, y hace rato lo decía Lidia, de verdad, yo me imagino a Cortés caminando, viendo y observando, y a lo mejor no nada más veía el cerro de Tepeaca con la parte del águila, no, vio Tecali, vio Cuauhtincha, vio Amozoc, el territorio era inmenso, inmenso. Ahí tenemos ahora, por eso que yo hablaba hace rato, de los famosos corredores culturales que vamos a hacer, que ya lo platicamos y que lo platicamos con el diputado. Vamos a hacer en el corredor donde tú vas a poder caminar y ver Cuauhtincha, y vas a volver y ver Tecali, y ver San Francisco Totomihuacán, y Amozoc, y posiblemente vas a cruzar el cerro de la Aguililla, donde nace la parte del águila que fundó, o que por lo menos fue a decir dónde se fundaba Tenochtitlan. Entonces, cuando veamos eso, de verdad te vas a dar cuenta de lo que decía, el origen y la verdad, el desarrollo de lo que fue esta región. Y ahí vamos a entender el por qué en un momento dado dijo, o le dijeron, pues ve el territorio, imagínate la cantidad de grupos que tenía este territorio para poder, ¿cómo se llama?, aliarse y poder llegar allá a la zona de Tlaxcala, porque ustedes vean los cuadros están en Amozoc, en San Francisco de Totomihuacán, ahí están todos los señores hasta de Texcoco, en un cuadro que está ahí en la parroquia, el triunfo de la iglesia, el triunfo, ese es impresionante, ahí ves toda la gente que estaba alrededor de todo esto. Entonces, cada elemento, cada lugar, pues no había como ahora fotografías o algo así, todo lo dibujaban. Ustedes, el convento que tienen, y nada más lo poquito que se sacó en la fachada, pues en realidad es un códice. Se ve la vibra de la palabra, se ven los elementos dibujados prehispánicos y los elementos de la nueva religión. Entonces son códices que te hablan de toda esa historia. Eso, por eso lo que decía, o sea, apenas empezaron, porque en realidad es mucho. Yo ahorita, en un compromiso que estoy haciendo como de oído aquí al presidente municipal, yo creo que con Elina sí sabemos los tiempos, pero a veces decirle a los arqueólogos, a ver, no te pases 20 años escribiendo un libro, mejor vamos a actuar, y a lo mejor empezamos a hacer una pequeña exploración allá arriba del cerro para darle, ¿cómo se llama?, crédito allá quien nos preguntó, y a lo mejor empezamos a encontrar los ciertos o los primeros o los lugares de construcción prehispánica que están allá arriba. Y entonces ahora sí, cuando vengan, verán la gran plaza con todo esto y los elementos primarios que tenemos allá en la parte del cerro. Entonces, estas son como las políticas que hay que hacer rápido para que no nos perdamos ahorita con lo que hay. Esto es un principio. La parte del libro, los 500 años, y yo vuelvo a insistir, lo está viendo ahorita todo el mundo, automáticamente pues sí voltea, tiene que voltear la gente del mundo a decir, a ver, hace 500 años, ¿qué pasó en
todo lo que nos dijo Aldo, y qué bueno que nada nos dijiste un poquito, pero o Barquero, pero en realidad es infinito, esto es infinito. Cuando lo veamos, cuando lo empezamos, ojalá y lo podamos ver y analizar. Yo digo que no se vaya, que haga otra parte de política y todo el diputado, ¿no? Pero que en realidad no se termine todo este caminar de la política de Tepeaca, porque si no lo hacemos, de verdad, van a pasar otros 500 años y va a seguir todo igual. A lo mejor tenemos publicaciones, tenemos muy buenos investigadores, pero no conocemos exactamente la realidad de lo que hay, ¿no? Entonces tenemos que empezar también a explorar la parte de la tierra, los elementos iguales. Algo muy importante que decía respecto, estuve por levantar la palabra, presidente. Algo muy importante que decía acerca del idioma. La lingua franca, es decir, la lengua franca de regiones era el náhuatl en esta zona. ¿Por qué lo tenían? Pero porque también había políglotas, es decir, se hablaban varios idiomas porque eran comerciantes. Entonces el transcurso del comercio era a base del idioma y eran gente versada en los idiomas. Algo donde ustedes pueden ver qué reacción tiene cada barrio o qué semilla o progene es en sus danzas votivas, en el Ixtotiani, en los mitotes, los Ixtotianis, en los bailes y en las danzas votivas, en las formas en las que están danzando a ciertos círculos, los colores, te van diciendo qué etnias o qué es lo que están describiendo. Entonces hace falta un estudio importante de todo este patrimonio intangible de danzas votivas para que tú puedas decir, no, pues aquí hay náhuatl, aquí son tlaxcaltecas, aquí hay de tal lado, y llegaron a fundar esta capilla o alguna cosa y siguen repitiendo todos sus quehaceres votivos de la lengua, del idioma, de la forma de conducirse, inclusive hasta de hacer justicia, ¿no? Porque es diferente el caltecpiloya, que quiere decir de cali, casa, tentli, labio, orilla, piloya, colgar, la casa donde te colgaban del labio, es decir, donde te hacían hablar, eran los juzgados, diferentes de una región a otra. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Sin duda vamos transcurriendo en este día donde empieza a generar ya la historia de los próximos 500 años y sin duda se hace con el pie derecho, con mucha voluntad, con mucho cariño. Nosotros queremos decir que en este ayuntamiento, además de estar para servirles, hemos preparado todo esto pensando en las siguientes generaciones. Por eso es que es fundamental y es muy importante darle el valor a nuestra identidad y a las raíces de nuestro pueblo. Por eso para mí es muy importante reconocer a Cristóbal Tlaltepa, porque tiene raíces en sí muy dignas de gente que apreció, valoró y amó a Tepeaca. Así es como su abuelo Manuel Tlaltepa, ¿sí? Y hoy sus padres son compañeros nuestros. Pero el tío Manuel, como le decimos todos con mucho cariño, quien atesoró el portal acá en Tepeaca, es el abuelo de nuestro querido Cristóbal, que sin duda es un orgullo Cristóbal. Y hoy, en nombre de mis compañeros regidoras, síndico, en nombre de Tepeaca, quiero entregarte, Cristóbal, una moneda conmemorativa de nuestro ayuntamiento. Muchas gracias por la. De igual forma, quiero pedirte, Cristóbal, que tú estés acelerando para que, en una forma de agradecimiento, que no es punto de comparación, pero que lo hacemos con todo el cariño del mundo, le puedas hacer favor de entregar una moneda a cada uno de los participantes y a nuestro señor secretario. Celebrando de Tepeaca, sigue poniendo en alto la historia de nuestro municipio. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, pues en náhuatl dice Tlacatintlipán, señor de los cuidadores de las orillas. Pues amigos, damos conclusión a este gran conversatorio que nos permitió llenarnos una vez más del orgullo que nuestro corazón tenga
esté rebosante de cultura, de la pasión, de nuestra historia. Por eso, amigos, muchas gracias. Vuelvo a reiterarles que todos que componemos este ayuntamiento estamos para servirles, que es un honor que nos ha tocado a nosotros vivir para poder encauzar estos grandes festejos. Estén muy atentos a nuestras redes. Hoy, en este momento, escasos minutos, daremos a conocer un documental sobre Tepeaca, sobre nuestra historia, basado en el libro. Un gran documental que ya lo conoció mi querido secretario, que lo hacemos de la mano del gobierno del Estado y que es un documental que en lo personal me hace sentir muy orgulloso y que sin duda generará un precedente en los documentales históricos, tengo entendido, lo veo, y que pueda ser una pauta ya para lo que viene. Así es que estén pendientes. Después del documental vamos a la quema de juegos pirotécnicos que se podrá ver desde su casa para que todo el mundo la pueda apreciar desde diferentes puntos de vista para no generar aglomeraciones privilegiando la salud. Así es que, Tepeaca, felicidades, que Dios los bendiga. Enhorabuena. Es momento de realizar la toma de fotografía oficial, por lo que pedimos a los miembros del presidio que se pongan de pie y miren hacia las cámaras. Agradecemos a todos los presentes por presencia a este evento y les recordamos que en el honorable Ayuntamiento de Tepeaca